Bien, muy buenos días. Informarles primero las actividades de esta semana, que ya es la última para poder desarrollar las clases. La siguiente semana nosotros estaríamos con el examen final, el día miércoles de la siguiente semana, y con eso concluiríamos la asignatura. En esta semana lo que tenemos planificado para las horas asincrónicas es inicialmente para el día de hoy una práctica del diseño de un sistema gas lift intermitente. Esta práctica ya está en las tareas de Teams, así que terminando la clase pueden ir desarrollándola y la entrega es hasta el día viernes. Para el día viernes tenemos planificado, si han revisado el plan de la asignatura, la exposición de los artículos científicos. ¿No? Esta exposición ya se hará con un cronograma. Tienen ahí en el plan el límite de tiempo, que es 15 minutos por grupo para su exposición. Además que hasta el día viernes también se tiene que cargar la versión final de su artículo, ¿no? Esto vamos a hacer una excepción para que si es que quieren todavía hacer alguna modificación después de las exposiciones, la puedan presentar máximo hasta el día sábado a las 7:45. Vamos a hacer una excepción para que ustedes puedan hacer las correcciones si es que todavía se tiene que corregir después de las exposiciones. Estas son las actividades con las que vamos a concluir toda la asignatura y ya la siguiente semana realizaríamos el examen final. Vamos a continuar entonces con el avance del capítulo 8. Mientras voy compartiendo, ¿hay alguna consulta? Bien. En el capítulo 8 lo que habíamos visto en la anterior clase es el diseño de un sistema gas lift intermitente. Hemos mencionado que existen dos métodos, el método de gradiente fallback y el método de carga porcentual. El ejemplo que hemos hecho en la anterior clase fue en base al método de gradiente fallback, ¿no? Este método utiliza el spacing factor, que puede ser determinado por gráficas. Repasando un poco lo que hemos hecho en este ejemplo, fue preparar una escala de profundidad, presión, temperatura. Habíamos resuelto este ejercicio en Excel, teniendo una escala de profundidad en el eje X, presión y temperatura. Hemos encontrado el punto de presión de superficie de 65 psi-Gs, que es este punto. Luego hemos determinado el factor de espaciamiento de la gráfica y hemos extendido el gradiente de presión desde cabeza de pozo a la profundidad del pozo. En base al gradiente determinado por el factor de espaciamiento, hemos graficado esta primera línea. Posteriormente, lo que hicimos fue identificar el punto de presión de inyección de gas en superficie considerando 50 psi-Gs menos. La presión de inyección era 700 menos 50 psi-Gs, 650. Hemos extendido la presión hasta fondo de pozo, ¿no? En superficie teníamos 650 y en fondo de pozo voy a mostrar los cálculos que hemos hecho. Para determinar cuánto representa esta presión de inyección en fondo de pozo, hemos utilizado la gráfica Otis. La lectura de la gráfica Otis con el gradiente de presión, las correcciones de temperatura, para obtener una presión en fondo de 732 psi-Gs. Lo vamos a escribir. psi-Gs. Una vez que hemos determinado este gradiente de presión del espacio anular, lo que correspondía era poder determinar la presión de cierre. Vamos siguiendo los pasos. El siguiente paso es graficar el gradiente de temperatura, paso 7, que parte desde superficie de 70 grados Fahrenheit hasta fondo 150, el gradiente de temperatura. El siguiente paso, paso 8, era restar 100 psi a la presión de inyección e identificar este punto como la presión de cierre. Luego se extiende esta presión hasta fondo de pozo. Esta es la presión de inyección, 650 en superficie. Según el método hemos restado 100 psi-Gs y hemos determinado
cuánto representa esta presión en fondo, nuevamente con la gráfica Otis. 550 en superficie y en fondo lo hemos calculado mediante la gráfica Otis, ¿no? Como un paso 9. Presión del cierre 616.5 psigs. Todas estas curvas que hemos graficado, tenemos la primera, que es la línea del factor de espaciamiento, la siguiente, que es la línea de presión del espacio anular, la siguiente es la línea de presión de cierre y la que tenemos para la temperatura es el gradiente de temperatura. Los siguientes pasos es graficar la curva de gradiente de fluido desde la presión en cabeza de pozo hasta la curva de gradiente del casing. Graficamos esta línea. ¿Cómo hemos determinado esta línea? Primero hemos partido de la presión en fondo de pozo, Static Bottom Hole Pressure, 775 psigs, y hemos calculado cuánto representa esta presión en profundidad. Y recuerdan, hemos calculado el valor de 3.333, ¿no? Que está acá, el paso 10. Hemos determinado el gradiente del kill fluid y hemos visto que tendría una profundidad de 3.333. Esa era la altura estática. Entonces lo que hicimos es determinar la presión estática 775, que lo vamos a graficar con esta profundidad, 3.333 y 775. Y esta misma pendiente la hemos llevado para poder graficar las líneas ya para determinar la profundidad de las válvulas, desde superficie hasta la intersección con la presión del casing para determinar la profundidad de la primera válvula. Una vez que hicimos esto, ya los pasos son repetitivos, ¿no? Teniendo esta intersección con la línea de presión del casing o del espacio anular, trazamos una línea horizontal y tenemos la profundidad de la primera válvula. A partir de la intersección de la línea horizontal con la línea del factor de espaciamiento, trazamos nuevamente la diagonal con la misma pendiente, intersectada con la línea de presión de cierre, y trazamos la horizontal para la siguiente válvula. Nuevamente, a partir de esta intersección, trazamos la diagonal con la misma pendiente hasta la intersección con la presión de cierre y trazamos una línea horizontal hasta que el espacio ya no sea suficiente para añadir más válvulas o hasta que la distancia entre una y otra válvula sea menor a 450 pies. En este diseño nosotros tenemos como resultado 4 válvulas, la primera, segunda, tercera y cuarta. Y lo que les había mencionado para poder tener como resultados del diseño es poder tabular estos resultados, ¿no? Considerando qué número de válvulas tenemos, profundidad, temperatura, presión de cierre, el factor de corrección de temperatura, PD', que es la presión del domo en superficie, y el TRO. Les había indicado que por participación puedan realizar estos cálculos, así que quienes tengan estos resultados pueden incluir una captura de pantalla en el chat de esta llamada. Vamos a escribirlo. Si es que lo han calculado por participación, pueden incluir una captura de pantalla de los resultados del diseño gas lift intermitente. Mientras vamos viendo esto, entonces, si tienen, pueden subir una captura de pantalla. Tabla, ¿verdad? Sí, de esta tabla ya resuelta, ¿no? Con los datos leídos de la gráfica. Podemos ir leyendo entonces esta información. Tenemos 4 válvulas. Vamos a incluir acá 1, 2, 3, 4 válvulas. Y empecemos por la profundidad. La profundidad que está en pies. Para la primera válvula, la profundidad está entre 1000 y 1500. Se podría todavía mejorar la escala, pero lo vamos a hacer rápidamente. Podríamos tener una profundidad de 1400. La temperatura, lo propio, leemos de la gráfica.
De la intersección de la línea horizontal con el gradiente. Tendríamos una temperatura aproximada de 92 grados Fahrenheit. Sección de cierre. Para la primera válvula es diferente la determinación de la presión de cierre en comparación con las otras válvulas. La presión de cierre para cada válvula es la intersección de la línea horizontal con la línea de presión de cierre, la línea naranja. Entonces, para la primera válvula tendríamos este punto para la presión de cierre. Para la segunda válvula sería este punto, la tercera este punto y la cuarta este punto. Hay que tener mucho cuidado para no confundirse en la primera válvula, porque podemos ver que la diagonal se extiende todavía más allá de esta línea de presión de cierre, pero la presión de cierre solamente es la intersección de la línea horizontal con la línea de presión de cierre, que es la línea naranja. La presión de cierre para la primera válvula estaría aproximadamente entre 565 PSIGs, lo voy a escribir. Y tendríamos que acá reportar el factor de corrección de temperatura para cada válvula. La temperatura es 92 grados Fahrenheit y hay que buscar en las tablas su respectivo factor de corrección. Tenemos 92, su factor de corrección sería 0.933. P' es la presión del domo a condiciones de temperatura de superficie. P' lo determinamos multiplicando la presión de cierre por el factor de corrección de temperatura. Esto está en unidades de PSIG. TRO también va a estar en unidades de PSIG. El TRO es, por sus siglas en inglés, Test Rack Opening, que es la presión de apertura de la válvula a condiciones de prueba de superficie. Recordemos la fórmula del TRO es P' dividido entre 1 menos R. En el ejercicio nos da el valor de R, que es la relación entre el área del puerto de la válvula y el área del bellow, 0.201. Acá vamos a escribir entonces R 0.201 y recordando la fórmula del TRO es igual a P' dividido entre 1 menos R. Ya tendríamos los resultados de la primera válvula y de la misma forma se procede para la segunda, tercera y cuarta válvula en este ejemplo. No podemos continuar con la segunda solamente para ejemplificar y la tercera y la cuarta siguen el mismo procedimiento. La segunda válvula, la profundidad de la válvula estaría alrededor de los 2400. Ya le llegó mi imagen, mi foto. Sí, sí ¿Tabla? llegó, gracias. Ahí. Para la segunda válvula tendríamos una temperatura de 109 aproximadamente, entre 108 y 109, ¿no? Lo voy a escribir como 109. La presión de cierre es la intersección entre la línea horizontal y la línea naranja, ¿no? Este punto, que va a ser aproximadamente 585. CT, el factor de corrección de temperatura para 109, lo revisamos de tablas, 0.901. P', la presión del domo a condiciones de temperatura de superficie va a ser igual a la presión de cierre por la corrección de temperatura. Y el TRO va a ser igual a P' dividido entre
1 menos R. Y ahí vamos obteniendo los resultados del diseño para el sistema gas lift intermitente. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya para las siguientes válvulas, el procedimiento es repetitivo. En este ejemplo, como pueden ver, a comparación de un sistema gas lift continuo en el aspecto del diseño, es más sencillo, porque en el caso del gas lift continuo considerábamos una caída de presión del casing para cada válvula de 10 psi-Gs, para cada válvula siguiente, un factor de seguridad del 10%, que es lo que se recomienda, ¿no?, en el método continuo. Pero en el método intermitente, el método nos recomienda estas consideraciones de factores de seguridad o caídas de presión. Es más sencillo. En este método intermitente no utilizamos las curvas de gradiente. Para considerar el gradiente, utilizamos el factor de espaciamiento, que es solamente una gráfica, ¿no?, en comparación con las curvas de gradiente para el método continuo, que dependen del caudal, diámetro y de datos específicos que nos presenta el ejercicio. Si son diferentes datos en el ejercicio, tenemos que buscar la gráfica que corresponda, buscar otra gráfica diferente. En este método simplemente se utiliza la gráfica del factor de espaciamiento y la gráfica de Otis para poder hacer la corrección y la determinación de la presión de superficie a fondo, además de la tabla de corrección de temperatura para poder determinar el TRO. El otro método de también un diseño intermitente gas lift es más sencillo. Vamos a revisar este método. Como habíamos mencionado, existen dos métodos gráficos para el diseño gas lift intermitente. El primero que hemos visto es el gradiente fallback y el segundo método es el método de carga porcentual. Como su nombre lo indica, para la presión de producción y entre la relación de la presión de producción y la presión de inyección, es decir, presión de la tubería y presión del espacio anular, considera una caída de presión del 60%. Y este método no va a utilizar el factor de espaciamiento. Dice que la presión de producción en la válvula de operación debe ser aproximadamente 60% de la presión de inyección y no va a utilizar este factor de espaciamiento. Para este método de carga porcentual vamos a hacer también un ejemplo con los mismos datos del ejercicio anterior, ¿no?, para poder compararlos también. Con estos mismos datos vamos a hacer nuevamente el ejercicio, pero ahora por el método de carga porcentual. Para el método de carga porcentual tenemos los siguientes pasos. Como primer paso, tener una escala adecuada de profundidad, presión, temperatura, como lo habíamos hecho nosotros en el Excel, y podríamos utilizar cualquier otra herramienta o programa para poder graficarlo, ¿no? Una escala de profundidad, presión y temperatura. Como segundo paso, encontrar el punto de presión de superficie de 65 psi-Gs a la profundidad de 0. Vemos, esta es la escala en el paso 1. Paso 2, determinar el punto de presión de inyección, presión de superficie o presión en cabeza de pozo, 65 psi-Gs. Tercer paso, identifique el punto de presión de inyección de gas en superficie. Considere 50 psi-Gs menos. La presión de inyección en superficie es de 700 psi-G. Como el método nos dice que consideremos 50 psi-Gs menos, 700 menos 50 va a ser 650. ¿No? Hasta acá los pasos son bastante similares entre los dos métodos. Identificamos el punto de presión en cabeza de pozo. Como siguiente paso, identificamos la presión de inyección en superficie, considerando 50 psi-Gs menos, que serían 650. Y el paso 4 es extender esta presión a la profundidad
de fondo de pozo. ¿Cómo determinamos esto? ¿Cómo determinamos cuánto será la presión en fondo de pozo? Con la gráfica de Otis. Como vemos, al ser el mismo ejercicio, si la presión en cabeza de pozo, si la presión de inyección en superficie es de 650, para determinar la presión en fondo utilizamos la gráfica de Otis y los factores de corrección de temperatura. En este ejemplo teníamos que si la presión en cabeza de pozo era 650, por los cálculos que hemos hecho, la presión en fondo sería 732. Al ser el mismo ejercicio, vamos a tener el mismo resultado. Presión en superficie de inyección de gas 650 y presión en fondo 732. Acá hemos visto 4 pasos. El primer paso, graficar la escala, profundidad, presión, temperatura. El segundo paso, identificar el punto de presión de cabeza de pozo de 65 psigs. El tercer paso, identificar el punto de la presión de inyección de gas en superficie, restándole 50 psigs. Estábamos con 700 y restamos 50 psigs, serían 650. Paso 4, extender esta presión hasta la profundidad de fondo de pozo. Mediante la gráfica Otis y las correcciones de temperatura, determinamos que la presión en fondo sería 732. Paso 5. Identifique el punto del 60% de la presión de inyección en superficie. Paso 6. Identifique el punto del 60% de la presión de inyección en fondo y una los puntos del paso 5 y 6. Veamos el paso 5. 650 por 0,6. ¿Cuánto es? ¿Lo pueden calcular, por favor? 650 por 0,6. 390, correcto. Y 732 por 0,6. 439,2. 439,2. El paso 5 es poder multiplicar esta presión de superficie por 0,6 y determinamos la presión de cierre. Identifique el punto del 60% de la presión de inyección en superficie. Paso 6, identifique el punto del 60% de la presión de inyección en fondo. Multiplicamos 650 por 0,6 y tenemos la presión en superficie de 390. Para lo mismo, multiplicamos 732 por 0,6 y tenemos la presión en fondo de 439,2 y unimos estos dos puntos. 390 y 439,2. Hasta aquí tenemos dos curvas o dos líneas de gradiente, ¿no? La primera, que es la presión de inyección, y esta segunda línea es para la presión de producción, es decir, para la presión en la tubería, y esta es para la presión en el espacio anular. Presión en el casing y presión en la tubería de producción, ¿no? Como podemos ver, este método es más sencillo, asume que la presión en la tubería de producción va a ser el 60% de la presión del casing. Siguiente paso, paso 7. Identifique el gradiente de presión y extiéndalo a partir de 65 psigs. Para determinar este gradiente de presión, lo que hemos hecho en el anterior ejercicio también es partir de la presión en fondo de pozo, 775 psigs, y determinar a qué profundidad se encontraría la altura estática del fluido. Como en el anterior ejercicio, 3.333.33. No, es el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento. Y como siguiente paso es poder utilizar esta pendiente y llevarla a partir de los 65 psigs. Trazar una línea horizontal hasta la curva de gradiente de carga y realizar el mismo procedimiento para las siguientes válvulas.
Teniendo entonces estas dos líneas de gradiente, gradiente de presión del casing y gradiente de la presión de producción, el siguiente paso es poder determinar el gradiente de presión del fluido, ¿no? del fluido, de la columna estática de fluido. Partimos de la presión en fondo de pozo, determinamos a qué profundidad se encontrará esta altura estática o este límite estático del fluido y extendemos esta diagonal a los 65 psigs, a partir de los 65 psigs. La intersección con esta línea diagonal y la presión del casing nos va a dar la profundidad de la primera válvula. La intersección de esta línea diagonal a partir de los 65 psigs con la presión del espacio anular nos dará la profundidad de la primera válvula. Para las siguientes válvulas se sigue el mismo procedimiento. Con la misma pendiente partimos de la línea de la presión de producción e intersectamos con la presión del casing y trazamos una línea horizontal. Lo mismo se hace para las siguientes válvulas. Partimos de la presión de producción, con esta misma pendiente intersectamos con la presión del casing y tenemos la profundidad de la siguiente válvula y se sigue el mismo procedimiento para las siguientes válvulas. Podemos notar en este ejemplo que el resultado son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 válvulas para el mismo ejercicio, ¿no? Por las consideraciones del método. Estas 7 válvulas están localizadas a las siguientes profundidades. La primera, 1300 pies. La segunda, 1900 pies. La tercera, 2500. La cuarta, 3100. La quinta, 3700. La sexta, 4350. Y la séptima válvula, 4950. Por este lado tenemos la presión de producción a cada profundidad. 401, 406, que es la intersección, la lectura de la presión de cada intersección de la horizontal con la presión de producción. Por ejemplo, tenemos esta intersección, que si lo leemos en la escala de presión, vamos a tener 401 psigs, esta intersección 406. Esta es la presión de producción para cada válvula. Y la intersección de la línea horizontal con esta línea de gradiente de presión del gas va a ser la presión de inyección para la apertura. Este punto es 668 psigs, leídos de la gráfica, que es la presión de apertura para la primera válvula. Presión de apertura para la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. El registro de las presiones de apertura. La intersección de esta línea horizontal con el gradiente de temperatura para cada una de las válvulas, 91 por ejemplo para la primera válvula, con su respectivo factor de corrección. Para poder tener los resultados del diseño, tenemos que generar una tabla también, en la que tenemos el número de válvula, cuál será la presión de producción, la presión de inyección para la apertura, presión de cierre, temperatura, factor de corrección de temperatura y el TRO. Vamos a generar esta tabla en Excel y vamos a registrar toda esta información como resultado del diseño del método de diferencia porcentual. Número de válvula, presión de producción, presión de inyección para la apertura, presión de cierre, temperatura, corrección de temperatura, PD' antes del TRO, número de válvula, hemos mencionado que son 7 válvulas. Lo vamos a numerar hasta el 7 y vamos a registrar cada uno de los datos. La presión de producción es la intersección de la línea horizontal con
la línea del gradiente de presión de producción, ¿no? La primera que tenemos a partir del lado izquierdo. Esta sería la presión de producción para la primera válvula, 401, para la segunda, 406, la tercera, 411, la cuarta, 416, la quinta, 421, la sexta, 426 y la última, 432. La presión de inyección para la apertura, todas estas van a estar en PSIG, presión de producción PSIG, presión de inyección para la apertura también en PSIG, del domo PSIG, PD' en PSIG y el TRO también. Bien, la presión de inyección para la apertura va a ser el resultado de la línea horizontal intersectada con el gradiente de presión del casing, ¿no? La línea de gradiente de presión del casing. Tenemos acá 668, 677, 685, que es el registro de la intersección, 673, 702, 715 y 719. Otro factor importante que no lo estamos registrando es la profundidad, lo vamos a incluir. Es 1300 para la primera, 1900 segunda válvula, 2500 tercera, 3100 la siguiente válvula, 3700, 4350 y 4950. PD es la presión de cierre de las válvulas, que vamos a ver mediante una fórmula cómo calculamos esta presión de cierre. La temperatura registrada en el gradiente de temperatura con la intersección de la línea horizontal, 91, 100, 110, 120, 129, 139 y 149, leídas de la gráfica. CT, el factor de corrección, como hemos visto, lo leemos de esta tabla de factores de corrección de temperatura. Ya tenemos registrado acá en el ejercicio 0.938, 0.921, 0.903, 0.886, 0.871, 0.855 y 0.839. Para determinar PD' necesitamos primero la presión del domo o la presión de cierre de cada válvula. Si recordamos las ecuaciones que se han visto anteriormente, la presión de cierre es igual a la presión de inyección para la apertura de la válvula por 1 menos R más la presión de producción por R. Tenemos toda esta información. Recordemos que en el ejercicio R era igual a 0.201. Realizamos los cálculos. Presión del domo va a ser igual a la presión de inyección para la apertura por 1 menos R, 0.201, más la presión de producción por R. Tenemos la presión de cierre para la primera válvula y si extendemos la fórmula vamos a tener la presión de cierre para las demás válvulas. Acá vamos a poner simplemente 0.201. Una vez que tenemos la presión de cierre para cada válvula, para determinar PD', multiplicamos presión de cierre por el factor de corrección para cada una de las válvulas. Presión de cierre por su respectivo factor de corrección. Presión de cierre y su respectivo factor de corrección. Finalmente, determinamos el TRO, que es igual a PD' sobre 1 menos R.
va a ser igual a P de prima sobre 1 menos R. Tenemos la fórmula para las demás válvulas. Este es el resultado del diseño del sistema gas-lift intermitente por el método de diferencia porcentual. Resulta en 7 válvulas, mientras el primer método del método fallback resultaba en 4 válvulas, ¿no? Revisemos los resultados. El primer método nos daba 4 válvulas para el mismo ejercicio y este segundo método, que es el método de diferencia porcentual, nos resulta en 7 válvulas. La diferencia que tienen entre uno y otro es que este segundo método asume que la presión de producción va a ser el 60% de la presión de inyección. Y al asumir esto, está considerando o se está teniendo como resultado una mayor cantidad de válvulas. En cambio, en este primer método, estamos tomando en cuenta que se tiene un factor de espaciamiento. Y este factor de espaciamiento depende del caudal y depende del diámetro de la tubería, lo que no considera el método fallback, no, el método, perdón, de diferencia porcentual. Este método no está tomando en cuenta el caudal, como podemos ver en ninguno de los pasos que hemos seguido, toma en cuenta el caudal. Y tampoco está tomando en cuenta el diámetro de la tubería. Realiza los cálculos de manera más simplificada, pero sí tiene mayor variación en comparación con el primer método. Lo recomendable es utilizar este primer método, que es el método fallback. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el caudal, el diámetro de la tubería, entre otras variables. En caso de no tener suficiente información del pozo, por ejemplo, si no contamos con información de diámetros, caudales, entre otros datos, podemos utilizar el segundo método, que es el método de diferencia porcentual, que asume que la presión de producción es el 60% de la presión de inyección. Es más sencillo, pero presenta más errores, como podemos ver, si es que consideramos los datos de caudal y diámetro. No toma en cuenta esos datos, por lo que si hay poca información, utilicemos el de diferencia porcentual, pero si contamos con la información necesaria de caudal, diámetros, es mejor utilizar el método fallback. ¿Alguna consulta hasta acá? En el gráfico, Sí. Bueno, más adelante está mi duda. Ahí, ¿cómo graficaba la primer línea morada? Esta primera línea. Sí. Ya. Para poder graficarla, revisamos los pasos. Es similar al método continuo, ¿no? A lo que hemos hecho en el método continuo y a lo que hemos hecho en el primer ejercicio del sistema intermitente. Vamos a mostrar los pasos que hemos seguido. En este caso lo hemos hecho en el paso número 10, que es determinar el gradiente del kill fluid. Esta línea o esta pendiente es el gradiente del fluido de ahogo. ¿Cómo determinamos el gradiente del kill fluid? Partimos de la presión en fondo de pozo estática, que es 775 psi/Gs. Revisando los datos, la presión estática en fondo, Static Bottom Hole Pressure, 775 psi/Gs. Tenemos este dato, ¿no? 775. Para poder determinar qué altura va a tener el fluido en el pozo, dividimos los 775 entre el gradiente del fluido de ahogo, que es 0.465. Vamos a ver en los datos, gradiente del fluido de ahogo, Kill Fluid Gradient, 0.465. Para determinar la longitud del líquido, vamos a dividir la presión estática de fondo
entre el gradiente del fluido de ahogo. Para determinar a qué profundidad se encontrará, restamos la profundidad total del pozo menos la longitud de la columna de líquido. Y nos da como resultado 3.333.33. Lo graficamos como el siguiente punto, 3.333.33 en el eje de profundidad, este está en pies, y en el eje de la presión, 775 psigs a la profundidad de 5.000. Esta línea diagonal que se ha trazado con la misma pendiente la llevamos a la presión de superficie, 65. Y lo intersectamos con los 650 psigs. Para que se pueda comprender mejor, esta gráfica lo podemos hacer de manera gráfica. Tenemos la tubería de producción y el casing. Vamos a graficar acá el casing y la tubería de producción. Dentro de la tubería de producción, el pozo, cuando ya no está produciendo, va a haber una altura estática de fluido. Y esto va a generar una presión en fondo de pozo. Esta presión en fondo de pozo en este ejercicio es 775 psigs. 775. Para poder determinar qué longitud tiene esta columna de líquido, dividimos 775, que es la presión estática, entre el gradiente del fluido de ahogo. Como hemos visto en los datos, 0.465. Esta división da como resultado, según hemos visto en el ejercicio, 1666.67. Nos daría una longitud de 1666.67. Para poder determinar a qué profundidad se encontrará este nivel de líquido desde superficie, restamos la profundidad del pozo, que es 5.000 pies. Para determinar esta profundidad, restamos 5.000 menos los 1666.67. Y el resultado va a ser 3.333.33. Gracias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, ahora sí. Gracias. Está bien. Esta profundidad la llevo al eje Y y esta presión la grafico a la profundidad de los 5.000 pies. Entonces, intersectando estos dos puntos, tengo la línea del gradiente del fluido de ahogo. Y esta misma pendiente la llevo a partir de la presión en cabeza de pozo. Y ya con esta pendiente voy trabajando la determinación de la profundidad y los demás parámetros de cada válvula. Este procedimiento hemos seguido para el método continuo, para el método intermitente fallback y para el método intermitente por carga porcentual. En todos los métodos se aplica este concepto del gradiente del fluido de ahogo. Tómenlo muy en cuenta, para todos los métodos se utiliza este concepto. Bien, con eso concluimos el ejercicio. Ustedes tienen otro ejercicio, como les había mencionado, para las horas asincrónicas. Tienen que resolverlo por los dos métodos, tanto el método de carga porcentual como el método fallback. Les voy a pasar un resumen de estos métodos también en el Teams para que puedan guiarse si es que hay algún problema con alguno de los pasos del método. Vamos con el siguiente subtítulo: control de inyección de gas en superficie. Como hemos mencionado, el sistema, si bien para el diseño de los equipos y la profundidad de cada válvula en fondo
Es más sencillo en un método intermitente, pero el control superficial es más complejo, porque desde superficie hay que un tiempo inyectar gas, otro tiempo no inyectamos. Un tiempo inyectamos, otro tiempo no inyectamos. Un tiempo el pozo produce, otro tiempo no produce. Un tiempo no produce, otro tiempo no produce. Y esto genera que el control en superficie sea más complejo. ¿Podemos leer la siguiente diapositiva, por favor, Zapata? Sí. Control de inyección de gas en superficie. La eficiencia de producción de un filtro intermitente depende de la manera en que se controla la inyección de gas. Si se inyecta volumen adecuado de gas en el intervalo correcto, se puede maximizar la producción de líquido. Control de tiempo inapropiado con mucho o muy poco gas provoca bajo volumen de líquido recuperado y uso excesivo de gas. Gracias. Si no hay un control adecuado del volumen de gas que se va a inyectar, y si se inyecta demasiado gas, podemos generar también problemas en la recuperación de líquidos, ¿no? Si inyectamos poco gas, como hemos visto anteriormente, solo el gas burbujearía en el líquido y no levantaría el tapón. Y si inyectamos demasiada cantidad de gas, posiblemente podemos generar también algunos problemas en el proceso y en las operaciones de un sistema gas lift intermitente. Para el control de inyección en superficie de un sistema gas lift intermitente, este control comprende el controlar la presión de inyección. ¿Con qué presión se va a inyectar en superficie? ¿Con qué caudal se va a inyectar el gas? ¿Y cuál va a ser la duración y frecuencia del gas de inyección por día? ¿Cuál va a ser su presión? ¿Cuál va a ser su caudal? ¿Y cuánto tiempo va a durar la inyección? Para esto tenemos diferentes métodos de control. El primero de estos métodos es el uso de un choque o un estrangulador de flujo. Tenemos la línea de inyección de gas, ¿no? El gas va a atravesar por esta tubería y va a pasar por un choque para luego dirigirse al espacio anular. El control por choque tiene varias ventajas, pero entre las desventajas que presenta es que por el diámetro pequeño que tiene el choque, por el diámetro reducido, si el gas no es tratado adecuadamente, si no es deshidratado adecuadamente, puede formar hidratos. Y esto va a generar que el choque se pueda taponar, ¿no? Y obviamente va a causar problemas en la operación. Veamos cuáles son las características de este control con choque. ¿Podemos leer, por favor, la diapositiva Pérez? Sí, adelante. Es utilizado cuando el caudal de inyección de gas disponible en el cabezal es menor que el caudal máximo instantáneo requerido para un eficiente levantamiento del tapón de líquido. Debido al caudal ineficiente, se requiere un volumen adicional, el cual es almacenado en el anular, cañería y tubería durante el ciclo de acumulación mientras se tiene una inyección continua de gas. Lo interesante de este método de control por choque es que la inyección de gas no para. Si bien la producción, el pozo se cierra y luego el pozo se abre para poder producir el bache de líquido, la inyección de gas no para. La inyección de gas se realiza de forma constante. Al realizarse de forma constante, cuando la válvula de operación, vamos a asumir que la válvula de operación se encuentra por acá, cuando la válvula de operación está cerrada, el gas se va a estar acumulando en el espacio anular. Y cuando la válvula de operación abre, el gas va a ingresar a la tubería de producción y va a elevar el tapón de líquido. Constantemente permite que este gas se inyecte al espacio anular. Cuando la válvula está cerrada, el gas se va a acumular en el espacio anular. Este método de control se utiliza cuando el caudal de gas disponible es bajo. Si tenemos poco caudal de gas o poca cantidad de gas disponible,
vamos a estar acumulando el gas mientras la válvula de operación está cerrada y mientras se va acumulando el tapón de líquido en la tubería de producción. Una vez que se pueda abrir el pozo y esta válvula de operación abra, el gas va a pasar a la tubería de producción y va a elevar este tapón de líquido hasta superficie. Posteriormente, el pozo nuevamente se cierra, la válvula de operación se cierra, se va acumulando líquido en la tubería de producción y continuamente se va inyectando gas al espacio anular. Mientras la válvula de operación esté cerrada, se estará acumulando el gas en el espacio anular. Cuando ésta abra, el gas ingresa a la tubería de producción. En este método de control, en ningún momento se para o se frena la inyección de gas, ¿no? La inyección de gas es continua. Podemos ver en esta imagen un compresor y la línea de gas que es controlada por un choque. Después del choque, este gas con una presión y caudal controlados pasa al espacio anular para poder ser inyectado a través de la válvula de operación una vez que se haya acumulado la columna de líquido en la tubería de producción. Otras características del control por choque. ¿Lo puede leer, por favor, si está presente Poma? Sí, Inge. Adelante, por favor. Después de que, ya está ahí. Después de que el volumen necesario se inyecte, la válvula en el subsuelo debe cerrarse. Para esto se requiere que la presión del casing reduzca mientras la válvula de operación cierre. Para asegurar esto, el diámetro del choque debe ser menor al diámetro de apertura de la válvula. Gracias. Una vez que se inyecta el volumen necesario de gas, la válvula de operación tiene que cerrarse. Para esto dice que se requiere que la presión del casing reduzca mientras la válvula de operación cierra. Se está inyectando gas y en un momento vamos a necesitar que esta válvula cierre. Para que esta válvula de operación cierre, la presión del casing debe disminuir. Para asegurar que la presión del casing disminuya, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿No? Que la dimensión del choque sea menor a la válvula, que el diámetro del choque sea menor al diámetro de la válvula, para que cuando esta válvula quiera cerrar, exista una caída de presión que permita que la válvula cierre. Podemos leer nuevamente lo que nos dice en la diapositiva. Para asegurar esto, dice, el diámetro del choque debe ser menor al diámetro de la válvula. Y considerando esto, imagínense si la válvula tiene un diámetro pequeño, como hemos visto en algunas imágenes y en algunos datos también, que el diámetro del choque sea menor, hace que este choque tenga una apertura muy pequeña. Y al ser muy pequeño, causa una mayor caída de presión. Y si existiera en gas con contenido de agua, por ejemplo, que no haya sido adecuadamente deshidratado, por la caída de presión existente en el choque puede generar la formación de hidratos y puede generar que exista un taponamiento o un bloqueo en el choque. Algunas ventajas del método. ¿Podemos leerlo, por favor, Espinosa? ¿Ventajas? Claro que sí. Ventajas. La demanda de superficie en superficie en el pozo es constante Sí, constante. en el tiempo, asegurando una carga constante en el compresor. Importante para pozo con pocos pozos intermitentes en ciclo cerrado. Proporciona una operación simple, libre de problemas. Gracias. Como no para la inyección de gas, constantemente se tiene una carga en el compresor.
El compresor no tiene que apagarse, encenderse, y esto genera que la operación sea más sencilla, que no tenga problemas, porque constantemente está trabajando el compresor y constantemente se está inyectando gas. Algunas desventajas que tiene, como habíamos mencionado, en algunos casos el diámetro del choque puede ser muy pequeño, ¿no? En algunos casos dice el diámetro del choque en pozos de volumen de líquido bajo sería tan pequeño que resultaría no práctico. Recordemos que el diámetro del choque debe ser menor al diámetro de la apertura de la válvula. Si tenemos un volumen muy bajo de producción de líquidos, el diámetro del choque sería muy pequeño y resultaría ya no ser práctico. Se tiene un limitado número de ciclos por día debido a que debemos esperar a que la suficiente cantidad de gas se acumule en el espacio anular, y el choque, al bajar la presión, baja la temperatura. Y un gas que no haya sido procesado adecuadamente podría tener problemas en el choque por la formación de hidratos. Acá podemos ver, por ejemplo, este es un pozo con la instalación de un sistema gas lift. Esta línea, ¿qué línea es? Pueden identificar el pozo, cuáles son los elementos de la completación superficial, y esta línea, ¿qué línea será? ¿Será la línea de inyección o la de producción del pozo? ¿Será que por acá inyectamos gas o será que por acá estamos produciendo? Si vemos el arreglo del pozo, tenemos el espacio, el cabezal. Este es el cabezal de pozo. Y por encima tenemos el árbol de Navidad. En el cabezal de pozo tenemos los diferentes cabezales, ¿no? Y recordemos que el cabezal que permite la comunicación entre el anular y la tubería es el tubing head, que sería este cabezal. Acá podemos ver entonces que por esta línea se estaría inyectando gas, y por esta línea que les mostraba se está dirigiendo, se está llevando la producción del pozo. Esta línea de inyección de gas no es que haya sido pintada de blanco. El color blanco es debido a la escarcha que se forma alrededor de la tubería por la disminución de temperatura en el choque. Podemos ver que la inyección de gas está viniendo desde acá. Este es el choque que reduce el diámetro y genera una caída de presión y por ende también una disminución de temperatura. Y por esa disminución de temperatura que genera el choque, vemos que después del choque se forma escarcha alrededor de la tubería de inyección. Vemos acá también un manómetro para poder controlar la presión, una válvula para poder cerrar la inyección, y por acá está una válvula de control, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. La identificación entonces acá es que esta línea es la línea de inyección de gas que ingresa al tubing head, y esta otra es la línea de producción, ¿no? El color es debido a que el choque genera que baje o provoca que baje la presión y la temperatura, y por la caída de temperatura vemos que existe una escarcha alrededor de la tubería de inyección. Algunas soluciones para que no exista esta formación de hidratos en los choques es instalar una unidad de deshidratación, ¿no? Es poder instalar un sistema de deshidratación de gas o un gas procesado antes de que este gas pueda ser inyectado. Tener un gas procesado antes de que el gas pueda ser inyectado. Instalar un calentador de gas que por intercambio de calor por conducción permite que el gas no se enfríe. Otra de las soluciones es localizar el choque lo más cerca posible del compresor, donde el gas tiene una mayor temperatura. Si vemos este sistema, si localizamos el choque lo más cercano posible al compresor, el compresor, al incrementar la presión,
como la presión es directamente proporcional a la temperatura, también provoca un incremento de temperatura. Y si localizamos el choque cerca al compresor, la temperatura no va a tener una disminución tan drástica. Por lo menos esta disminución de temperatura que genera el choque no lograría alcanzar a la temperatura de formación de hidratos. Otra de las soluciones es instalar un intercambiador de calor para calentar la corriente de gas o inyectar metanol o glicol para bajar la temperatura de formación de hidratos. Otro sistema para poder controlar la inyección de gas en un gas lift intermitente es el uso de un choque y un regulador. Acá tenemos el choque que hemos visto en el anterior esquema, pero además del choque, este sistema de control incluye un regulador de presión. Esta configuración se utiliza un choque después de una válvula reguladora y esta configuración se utiliza para prevenir el enfriamiento del gas en choques muy pequeños, especialmente apropiada cuando se tienen válvulas tipo piloto instaladas en las válvulas gas lift. Apropiado para pozos de bajo caudal. Esta válvula reguladora de presión va a permitir que se baje la presión antes de que el gas pase por el choque. Y cuando el gas pase por el choque, ya vamos a tener una presión reducida y el choque va a bajar la presión aún más. Es como si bajáramos la presión en dos etapas. En una primera etapa en un regulador y en una segunda etapa en el choque. Bajamos la presión en dos etapas. Y esto nos ayuda a prevenir el enfriamiento de gas en el choque, prevenir un cambio brusco de temperatura y es apropiado cuando se tienen bajos caudales de producción. Las ventajas que tiene es que la demanda de gas es más uniforme que al usar un intermitter o carga regular en el compresor, ¿no? Y presenta una carga regular en el compresor. Vamos a ver cómo funciona el intermitter más adelante. Entre las ventajas también es que se reduce los problemas de enfriamiento en el choque y tiene una operación simple. Las desventajas es que presenta una complejidad relativa y enfriamiento en choques muy pequeños. La operación con un intermitter. El intermitter es una válvula. Lo vamos a ver acá en el esquema simple. Pero esta válvula funciona con un actuador que es un motor que permite que la válvula abra y cierre por tiempos controlados. En este caso, cuando se utiliza un intermitter como sistema de control, la inyección de gas al pozo ya no es continua. La inyección de gas es por tiempos. Un tiempo se inyecta, otro tiempo no. Un tiempo inyecta y otro tiempo no. El intermitter permite la operación cíclica. Acá nos dice la operación cíclica es asegurada programando la apertura y cierre de la línea de inyección en superficie. Se pueden establecer números de ciclos diarios independientemente de cualquier otra condición. Las ventajas de utilizar el intermitter es que el control de tiempo de los ciclos provee una operación confiable y es flexible debido a que los parámetros del ciclo son fáciles de modificar. Es decir, que si necesitamos por algún cambio en la producción que el tiempo de cierre o el tiempo para el cierre sea más largo o sea más corto, se puede modificar. Para varios pozos, la interferencia de uno a otro pozo se minimiza sincronizando uno y otro pozo individualmente. Si a partir de una estación de compresión el gas debe ser inyectado a diferentes pozos y cada pozo puede tener una válvula intermitter que un tiempo inyecta, otro tiempo no inyecta, un tiempo inyecta, otro tiempo no inyecta, se puede resolver la interferencia que generen entre una y otra, porque tal vez esta necesita estar abierta, esta cerrada, pueden generar alguna interferencia entre pozos. Esta interferencia se puede resolver sincronizando los pozos de manera individual. Se sincroniza el funcionamiento de los pozos que donde se vaya a inyectar el gas para evitar que existan interferencias.
La ventaja también del intermiter es que no existe enfriamiento, como en el caso del choque, por lo que no se generarían hidratos. Entre las desventajas del intermiter es que requiere un alto caudal de forma instantánea, ¿no? Rápidamente, una vez que se abra la válvula de operación o para abrir esta válvula de operación, requiere instantáneamente un alto caudal de gas. Y después se cierra la inyección. Luego, cuando queremos inyectar, instantáneamente nuevamente requiere un alto caudal de gas. Y entre las desventajas también es que son o presenta un sistema más complejo que requiere de servicios regularmente. Requiere del control, un control permanente y tal vez un mantenimiento de forma regular. Vamos a ver cómo se ve esta válvula intermiter, que es una válvula que cuenta con un actuador que tiene un motor valve. Este actuador utiliza un motor para poder abrir y cerrar la válvula, ¿no? El motor nos permite una apertura y cierre más preciso. Tiene un timer, que es un controlador del tiempo, para determinar en qué tiempo se abrirá la válvula, en qué tiempo se va a cerrar la válvula, y un panel solar para que funcione el panel de control de la válvula en superficie. El timer está diseñado para accionar la válvula motora, que posee una pantalla en la que se ajusta el tiempo, ¿no? Acá se ajusta el tiempo. La fuente de alimentación es una batería que se recarga por un panel solar. Esta fuente de alimentación del panel solar es solamente utilizada para la pantalla de la válvula, ¿no? Para que se permita controlar los tiempos. Acá podemos ver el panel y la válvula intermiter. Bien, hasta acá vamos a avanzar entonces. Con esto concluimos el capítulo 8. Recordarles que en la siguiente clase, el día viernes, vamos a proceder con las exposiciones del artículo. 15 minutos por grupo. Ya en el criterio de desempeño 8 voy a escribir el orden de los grupos que vayan a exponer. Vamos a empezar con anticipándoles con el grupo de Cruz para que puedan realizar la exposición. Y después voy a ir organizando el orden de los grupos y se los voy a compartir. 15 minutos para la exposición. Presenten principalmente las modificaciones, las mejoras que se han hecho respecto a la última presentación del artículo, y ya tiene que ser la versión final, ¿no? Pueden cargarlo el día viernes, ya el artículo, la versión final, tanto del documento como del Excel, o si es que necesitan todavía hacer alguna corrección o modificación, hasta el día sábado a las 7:45 como un plazo máximo de presentación. ¿Alguna consulta? ¿Cuánto tiempo